Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero remarcar que la línea central de esta proposición no de ley no es otra que la de reforzar los controles fronterizos en España, como de la Unión Europea, al objeto de controlar la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Lo anterior responde únicamente al preocupante aumento exponencial de casos de terroristas yihadistas que se han logrado infiltrar en Europa aprovechándose de los flujos de inmigración ilegal hacia nuestro continente y, sobre todo, hacia España, tal y como detallamos en la exposición de motivos de esta iniciativa. De hecho, resulta extremadamente relevante destacar la advertencia efectuada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español relativa a las posibilidades de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares. En este sentido, quiero recordar a los miembros de esta comisión la detención el pasado mes de abril en Almería del yihadista británico Abdel Bari, calificado como extremadamente peligroso por la Policía Nacional. Bari llegó a España procedente de Argelia a bordo de una patera y cabe apuntar que este individuo se le arrestó cuando ya se encontraba alojado en una vivienda en Almería y que, según fuentes policiales, tenía intención de perpetrar atentados terroristas en España. También destacar que desde el año 2012, en una respuesta que realizó el Grupo al Gobierno, el Grupo Parlamentario Vox al Gobierno, nos han dicho que desde el año 2012 hasta el 1 de marzo del año 2021 ha habido 412 personas detenidas, más de 230 operaciones contra el yihadismo. Eso, además de ser una cifra de detenidos preocupante o alarmante, tiene un coste enorme al erario público. 230 operaciones salen a más de 23 operaciones por año. También recordar que salió en el mes de febrero la noticia de que desde el año 2008 11 terroristas están en las prisiones españolas que se habían infiltrado en España como inmigrantes ilegales, terroristas yihadistas. Por su parte, y adelantándonos a las falsas acusaciones de racismo o xenofobia que seguro verterán, como hicieron la última vez algunos grupos parlamentarios presentes en esta comisión, quiero informarles que muchos estados de la Unión Europea han seguido esta línea, los que han pedido una revisión de la normativa que regula las fronteras de la Unión Europea y han adoptado medidas con el objeto de frenar la inmigración ilegal y la creciente presencia de terroristas en el suelo comunitario. A modo de ejemplo, puedo recordarles a sus señorías que Macron realizó propuestas en el Consejo Europeo de diciembre para repensar la organización del espacio Schengen e intensificar la protección común como una verdadera policía de seguridad en las fronteras exteriores y dar más competencias a las reuniones de ministros de Interior de los países miembros para así lograr una mayor eficacia en esta área, o que Angela Merkel ha aseverado que la idea de revisar Schengen va en la buena dirección, aunque los esfuerzos deban centrarse primero en la frontera exterior. De hecho, en la línea con el apartado 2 del petitum de nuestra iniciativa, esto es, efectuar una mayor presión sobre los países originarios de inmigración ilegal a los efectos de instarlos a reforzar los controles migratorios en origen. Parece relevante recordar que Francia planea presionar a los países de origen de los inmigrantes ilegales con el bloqueo de visados a nacionales de dichos países como medida coercitiva para evitar la llegada descontrolada de este tipo de inmigrantes, de tal forma que la seguridad global de la Unión Europea en esta marea sea reforzada en origen. Además, nos parece buena idea también la medida adoptada por el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, el cual, con objeto de desincentivar la llegada de inmigración ilegal, ha pedido limitar el acceso a la asistencia sanitaria que actualmente ofrece Francia a los inmigrantes ilegales. Adicionalmente, creemos que no puede tratarse de racista o de xenófobo pedir al Gobierno que aumente el número de personal y efectivos que España dedica al control de sus fronteras, en línea con las medidas adoptadas, entre otros países, por Francia, Italia, Alemania. En el caso concreto de Francia, que incrementará la cifra de efectivos en sus fronteras en 4.800 hombres, así como optimice la función de coordinación entre el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, tampoco consideramos descabellado exigir que se dote de mayor financiación y medios a la operación Índalo de la Agencia Europea de Vigilancia de Costas y Fronteras, Frontex, pues resulta vital potenciar las actuaciones de dicha operación en materia de prevención y detención y lucha contra la entrada de terroristas camuflados como inmigrantes ilegales. Por cierto, les recuerdo que, como su propio nombre indica, esta operación nace en el seno de la Unión Europea y que no se trata de un intento unilateral de Vox de montar una operación policial para reprender a la inmigración ilegal que entra en España. A modo de resumen y en absoluta concordancia con las medidas que están adoptando los Estados miembros de nuestro entorno, lo que el Grupo Parlamentario Vox plantea es exigir al Gobierno, a través de esta proposición no de ley,
que podría sintetizarse en lo siguiente. 1. Promover las instituciones europeas una revisión de la normativa que regula las fronteras de la Unión Europea, de tal manera que se articule un mayor control de las mismas por parte de los Estados miembros. 2. Efectuar una mayor presión sobre los países originarios de inmigración ilegal a los efectos de instarlos a reforzar los controles migratorios en origen, por ejemplo, mediante el bloqueo de visados nacionales provenientes de Argelia, Marruecos y Mauritania, hasta que dichos países no readmitan a los inmigrantes ilegales que han violado nuestras fronteras de manera evasiva. 3. Reforzar los controles fronterizos nacionales y aumentar el número de personal y efectivos que España dedica al control de sus fronteras. 4. Adoptar medidas destinadas a desincentivar la llegada de inmigración ilegal. 5. Articular la creación de un registro permanente y actualizado de los inmigrantes ilegales que intentan acceder a nuestro país con el objeto de ejercer un control directo y preciso del perfil de dichos inmigrantes y discernir sobre la procedencia de su acogimiento, así como para mantener una posterior monitorización de la actividad de estos en territorio nacional. Además, teniendo en cuenta el riesgo que supone para la seguridad nacional de España la infiltración de terroristas en nuestro país, camuflados como inmigrantes ilegales, creemos absolutamente necesario, y como hemos pedido en reiteradas ocasiones, declarar la crisis migratoria como situación de interés para la seguridad nacional, de tal manera que se efectúe el despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en aras de prevenir, proteger y disuadir el atraque de embarcaciones con inmigrantes ilegales en territorio nacional. En caso de negarse sus señorías nuevamente a ello, el Grupo Parlamentario Vox les hace indirectamente responsables por omisión de los ataques terroristas que pueda sufrir España en un futuro de inmigrantes ilegales infiltrados en nuestro país. A modo de conclusión, quiero destacar que todo lo que Vox pide en esta proposición no de ley se inspira en las medidas adoptadas por los otros Estados miembros y está en el marco de la normativa comunitaria prevista en este sentido, por lo que su voto en contra no podría responder a ninguna excusa salvo la de oponerse a cualquier iniciativa que Vox proponga por el mero hecho de ser nuestra, aunque esté perfectamente en línea por lo dispuesto por sus admirados líderes europeos, que finalmente se han dado cuenta del peligro para su propia seguridad y soberanía que supone la aceptación descontrolada de inmigrantes ilegales provenientes de países con fuerte influencia yihadista o riesgo de radicalización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el CNI alertó en noviembre de 2020 del posible uso de los yihadistas de las rutas de inmigración ilegal. En 2020, 23 operaciones, 23 contra el yihadismo desarrolladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado evitaron la comisión de atentados ya planificados en España. ¿Cuántos más se están proyectando en estos mismos momentos? En enero de este mismo año se detuvieron a 3 yihadistas argelinos en Barcelona. 2 de ellos habían entrado en patera 15 días antes. Por esto, es vital aumentar los medios, recursos y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para prevenir y evitar la infiltración de yihadistas en los flujos migratorios. Señorías, España es un objetivo permanente de las bandas yihadistas, no solo por su aspiración a recuperar Al-Ándalus, sino por formar parte de la coalición internacional que les combatió en Siria. Negar esto es un acto de grave irresponsabilidad que Vox denuncia alto y claro. Vox no criminaliza a los inmigrantes. Los inmigrantes son víctimas y seguramente el eslabón más débil de esta cadena. Son utilizados por las mafias de tráfico de personas que solo ven en ellos un puñado de euros sin importarles para nada sus vidas. Nadie debe morir en el desierto ni en el mar. Pero todo lo anterior no es óbice para cumplir con nuestro deber de proteger a los españoles y a todos los europeos. Su argumento de que criminalizamos a los inmigrantes es falso y retorcido. Señores del Gobierno, ¿por qué ponen con su bonismo en peligro la seguridad y la vida de los españoles y también, con su efecto llamada, la de los inmigrantes? ¿Pueden dormir tranquilos? ¿Acaso criminalizamos a los turistas o visitantes al hacer controles de equipaje para detectar tráfico de drogas? Según ustedes, deberíamos de parar esta actividad inmediatamente para no criminalizarles. Según su ridículo razonamiento, no hagamos controles de alcoholemia, pues señalaríamos a todos los conductores y no todos conducen ebrios, solo son un pequeño porcentaje. Señorías, es su argumento flojo y pueril. La utilización de las redes ilegales de inmigración por yihadistas es un hecho constatado y denunciado repetidamente por los expertos en la materia y no es una invención de Vox. Me reitero, no se trata de acusar a la totalidad de los inmigrantes, se trata de alertar de un peligro evidente para la seguridad de toda Europa. Las mafias de la inmigración que operan en África colaboran con el yihadismo a cambio
de que les dejen desarrollar sus actividades delictivas. En la anterior sesión de esta comisión, el bloque progresista sentenciaron frases auténticamente lapidarias, dignas de enmarcarse. El señor Uriarte citó que no hay ni un solo dato que indique que pueden los terroristas acabar introducidos en España y que el hecho de que la inmigración ilegal utiliza las rutas marítimas es una realidad alternativa creada por Vox. Evidentemente, usted traía el texto escrito de casa, porque yo cité hasta 6 ejemplos de terribles atentados en Europa llevados a cabo por inmigrantes que habían entrado de forma ilegal. Pero ¿qué más evidencias necesitan? ¿Tenemos que esperar a que haya un nuevo atentado en España o en cualquier punto de Europa para que ustedes reflexionen? ¿Qué dirán entonces sus señorías? ¿Que esto es un caso aislado? Les recuerdo que en España se han perdido 227 vidas en atentados en propio territorio nacional y más de 59 compatriotas perdieron sus vidas fuera de nuestras fronteras también por ataques terroristas. Repito, no identificamos terrorismo e inmigración, solo pedimos algo de sentido común, la dotación de medios y recursos a nuestra policía para detectar a los posibles terroristas que estén llegando por estas vías. El portavoz de Ciudadanos tuvo unas manifestaciones delirantes. Dijo literalmente que Vox es populista porque este tema es más de protección civil que de seguridad nacional. Y se quedó tan a gusto. Un problema de protección civil cuando la inmigración se recoge en los últimos años en todos los informes hechos por Seguridad Nacional. ¿Pero qué clase de broma es esta? Hasta 28 veces se cita la inmigración irregular en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2019. El portavoz del Grupo Republicano hizo afirmación de que el binomio inmigración y terrorismo hay solo casos aislados, pero que no se puede generalizar. Se lo vamos a repetir, no generalizamos, no criminalizamos, no categorizamos, solo constatamos una realidad. En el pasado, inmigrantes ilegales han cometido atentados o lo han intentado y, desgraciadamente, en el futuro volverá a ocurrir. Es nuestro deber tratar de evitarlo. La portavoz socialista nos indicó que creábamos falsas percepciones basándonos en falsedades y creando problemas donde no los hay. Señoría, dígale usted todo esto, que esto es un problema inventado a los familiares de las víctimas de atentados del restaurante El Descanso, con 18 asesinados, a los familiares de los 193 muertos en el 11M en Madrid o a los 16 en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en 2017. El defensor del pueblo les ha señalado a ustedes la falta absoluta de control sobre los inmigrantes, que después del plazo máximo de 3 días quedan en libertad, pudiendo deambular libremente por España. Insisto, informe del defensor del pueblo, colocado por el Partido Socialista. Es tan alarmante la situación que describe el defensor que reconoce la imposibilidad que tiene la Policía Nacional y los letrados de hacer entrevistas individuales por falta de recursos para llevar a cabo estas actuaciones. Es decir, no tenemos ni la menor idea de quién está entrando en nuestro país, ni en qué condiciones, ni con qué propósitos. España y Europa están desprotegidas. Señorías, su buenismo es peligroso. Negar esta evidencia puede costar vidas a españoles y europeos. Esto no es una comisión más donde se insulta a Vox, se sueltan las soflamas políticas y se cuelgan tuites con frases impactantes para que sus seguidores les jaleen. Estamos en la Comisión de Seguridad Nacional y sobre las decisiones que aquí se tomen tenemos una enorme responsabilidad. Sus decisiones aquí pueden salvar vidas. Déjense de partidismos y estrategias políticas y, por una vez, voten por la seguridad de todos. Muchas gracias.